Buen día, peladitos. En esta ocasión quiero enseñarles a encontrar los valores de las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. El primero de ellos es cuando nos dan dos lados del triángulo rectángulo en el que estamos trabajando y nos piden encontrar todas las razones trigonométricas. Y el segundo, con un poquito más de pasos que el anterior, es cuando tenemos que encontrar las razones trigonométricas, pero no nos dan el triángulo, sino que nos están dando otra de las razones trigonométricas. Para explicar estos dos temas vamos a hacer un ejemplo de cada uno. El primero, cuando se conocen dos lados. Ejemplo 1. Encuentra las razones trigonométricas para el ángulo beta. Miramos el dibujito y vemos que en este triángulo el ángulo beta es este. Y nos están dando dos lados, ¿cierto? ¿Cuáles dos? Pues miren, este que nos dicen que mide 8 centímetros y este que nos dicen que mide 6 centímetros. Ahora, como nos están pidiendo que encontremos todas las razones trigonométricas, debemos conocer los tres lados. Es decir, que el primer problema que tendremos que solucionar será determinar cuánto mide este lado. Ah, no, pero es que esa tarea ya la hicimos en un video anterior, ¿cierto? Porque si aquí pusieron este cuadrito es porque este ángulo es de 90 grados. Y si este ángulo es de 90 grados, sabemos que el lado que está al frente realmente es una hipotenusa y que nuestro triángulo es un triángulo rectángulo. Y en todo triángulo rectángulo, si me dan dos lados y quiero conocer el tercero, lo único que tenemos que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí o qué? Ahí arriba les pongo una tarjetica del video en el que repasé el teorema de Pitágoras por si no se acuerdan. La cosa es que para nuestro ejercicio lo que tenemos que saber es que si yo quiero encontrar la hipotenusa en un triángulo rectángulo, debo determinar cuál es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. En el caso de nuestro triángulo, a uno de estos dos catetos lo debo llamar A para poder aplicar esta fórmula y al otro B, cual el que uno quiera. Entonces yo voy a decir que este para mí va a ser A y que este para mí va a ser B. Y así, al reemplazar, nos queda que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de A, que ya vimos que eran 6 centímetros, todo elevado al cuadrado, más B, que según esto son 8 centímetros y todo elevado al cuadrado. Entonces debemos encontrar la raíz cuadrada de esto que hay aquí adentro. Pero a la calculadora tengo que decirle en dónde empieza la raíz y en dónde termina. Para eso tenemos que abrir paréntesis. 6 elevado al cuadrado más 8 elevado al cuadrado. Y aquí termina la raíz, entonces cerramos los paréntesis y pichamos el igual. Con eso llegamos a que la hipotenusa mide 10 centímetros. Y ahora que ya sabemos cuánto mide cada uno de los lados del triángulo, tenemos que ponerles nombres. Y recordemos que esos nombres cambian según el ángulo del que estemos hablando. O bueno, algunos de los lados del triángulo cambian de nombre, porque sabemos que la hipotenusa nunca cambia de nombre. Esa siempre es la que está enfrente del ángulo de 90 grados. Mientras que los otros dos lados a ratitos se llaman cateto opuesto y a ratitos cateto adyacente. Como aquí nos están diciendo que este es el ángulo beta, al cual le tenemos que encontrar las razones trigonométricas, el lado que está enfrente del ángulo beta se llama cateto opuesto a beta. Y ya sabiendo que este es el cateto opuesto a beta y que esta es la hipotenusa, el que sobra se llama cateto adyacente a beta. Y listo, ahora que ya sabemos cuál es el cateto opuesto a beta, el cateto adyacente a beta y la hipotenusa, podemos encontrar el valor de las 6 razones trigonométricas. Por supuesto, para poder hacer eso, tenemos que saber cuáles son las fórmulas de esas 6 razones trigonométricas, las cuales ya vimos en un video del que les dejo la tarjetica aquí arriba. Entonces, la primera nos dice que el seno de cualquier ángulo, pues en este caso beta, que es del que estamos hablando, es igual al cateto opuesto a beta sobre la hipotenusa. En nuestro caso, como el opuesto es 8 centímetros y la hipotenusa es 10 centímetros, decimos que el seno de beta es 8 sobre 10. ¿Y qué pasó con los centímetros? Es que si uno los coloca arriba y abajo igual se cancelan, entonces ¿para qué los ponemos? Ya sabemos que se van a ir. Sigamos más bien. El coseno de beta es igual al cateto adyacente a beta sobre la hipotenusa. Como nuestro cateto adyacente a beta fue de 6 centímetros y la hipotenusa fue de 10 centímetros, el coseno de beta va a ser igual a 6 sobre 10. Ahora, la tangente es igual al cateto opuesto a beta sobre el cateto adyacente a beta. Es decir, que es igual a 8, que es el opuesto, sobre 6, que es el adyacente. Y así seguimos reemplazando en todas las otras fórmulas. La cosecante de beta es hipotenusa sobre opuesto a beta. Entonces sería 10 de la hipotenusa sobre 8 del cateto opuesto. La secante a beta es la hipotenusa sobre el cateto adyacente a beta, es decir, 10 sobre 6. Y la cotangente es el cateto adyacente a beta sobre el cateto opuesto a beta, es decir,
Ahí ya está el valor de las 6 razones trigonométricas. Ahora, si queremos, podemos hacer estas divisiones para expresar estas razones trigonométricas como números decimales. Miremos. 8 dividido en 10 nos daría 0.8. 6 dividido en 10 es igual a 0.6. 8 dividido en 6 es igual a 1.3. 10 dividido en 8 es igual a 1.25. 10 dividido en 6 es igual a 1.7. Y 6 dividido en 8 es igual a 0.75. Y con esto tenemos el valor de nuestras 6 razones trigonométricas para este triángulo rectángulo. Pasemos ahora al segundo ejemplo. Ahora, el siguiente caso que vamos a mirar parece que fuera más difícil, pero en realidad es casi lo mismo. Nos dicen que encontremos las razones trigonométricas para un ángulo θ, sabiendo que el coseno de ese ángulo es 6/7. Y el problema es que aquí no nos dieron triangulito. Bueno, pues si el problema es que no nos dieron triangulito, lo primero que tenemos que hacer es construir el triangulito. Entonces ponemos un triangulito. Ojo que el triángulo no puede ser un triángulo cualquiera. Siempre debemos tener cuidado que nuestro triángulo sea rectángulo, que tenga un ángulo de 90 grados. Recuerden que esta vaina solo tiene sentido en triángulos rectángulos. Y ya sabemos que si el triángulo es rectángulo, el lado que está al frente de él se va a llamar hipotenusa. Tenemos la primera parte del triángulo lista. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer es definir quién va a ser este ángulo θ. Como estoy haciendo yo mi triángulo, lo puedo colocar donde se me venga en gana. Lo puedo colocar acá o lo puedo colocar acá. Para mi triangulito yo lo voy a colocar aquí abajo. Y una vez definido quién es el ángulo θ, sabemos que el lado que está enfrente del ángulo θ va a ser el cateto opuesto al ángulo θ. Como ya tengo la hipotenusa y el cateto opuesto a θ, el que me sobra es el cateto adyacente a θ. Ahora lo que tenemos que hacer es ubicar esta información que nos dieron, cómo se relaciona con ese triángulo. Y para eso tenemos que saber algo. Como la razón trigonométrica de la que nos están hablando es el coseno, tenemos que sabernos la fórmula del coseno. El coseno de cualquier ángulo, como estamos hablando de θ, pues aquí pongo θ, es igual al cateto adyacente a θ, el mismo que teníamos acá, y sobre la hipotenusa. Bueno, pero es que nos dijeron que el coseno de θ era igual a 6/7. O sea que esta vaina que hay aquí tiene que ser igual a 6/7. Y de aquí vemos algo, mire. El cateto adyacente tiene que ser 6 y la hipotenusa tiene que ser 7, ¿sí o no? Breve. Bueno, entonces el cateto adyacente a θ es igual a 6 y la hipotenusa es igual a 7. Y ahora tenemos que encontrar las razones trigonométricas de un triángulo del que conocemos dos lados. O sea, estamos en un ejercicio parecidísimo al anterior. Pues en el video del teorema de Pitágoras vimos que si queremos encontrar un cateto en un triángulo rectángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras en esta presentación. B es igual a la raíz cuadrada de lo que valga la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Es decir, que en nuestro caso tenemos que el cateto opuesto, que es el que estamos encontrando, va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que ya vimos que era 7, elevada al cuadrado, menos el otro cateto, o sea, el adyacente, que ya vimos que era 6, elevado al cuadrado. Ahora sacamos la calculadora y le pedimos que encuentre cuánto vale eso. Raíz cuadrada de unas vainas ahí, entonces abrimos los paréntesis para explicarle a la calculadora en dónde empieza la raíz cuadrada de 7 elevado al cuadrado menos 6 elevado al cuadrado. Y hasta aquí llega la raíz cuadrada, entonces cerramos los paréntesis. Eso nos da 3.6, ¿cierto? Aproximando. Y listo, ya tenemos el valor de los tres lados del triángulo rectángulo. Ahora solamente tenemos que repetir la misma carreta que hicimos en el ejercicio pasado. ¿Y qué tenemos que sabernos para poder solucionar el ejercicio? Las pinches fórmulas. Que el seno de cualquier ángulo, en este caso θ, es igual al cateto opuesto a ese ángulo sobre la hipotenusa. Nuestro cateto opuesto mide 3.6 y nuestra hipotenusa mide 7. Por tanto, el seno de θ va a ser igual a 3.6 sobre 7. El coseno ya lo tenemos, entonces pasamos a buscar la tangente de θ, que por fórmula es el opuesto a θ sobre el adyacente a θ. Es decir, que va a ser 3.6 dividido entre 6. La cosecante es hipotenusa sobre opuesto a θ. Por tanto será 7 sobre 3.6. La secante es hipotenusa sobre adyacente a θ, por tanto será 7 sobre 6. Y la cotangente es el adyacente a θ sobre el opuesto a θ, por tanto será
6 dividido entre 3.6. Y con esto ya tenemos los valores de las 5 razones trigonométricas que nos hacían falta, pues nos habían dado una de ellas. Si queremos encontrarlo en valores decimales, pues sacamos la calculadora y lo hacemos. Para el seno, 3.6 dividido en 7 da 0.51. Para la tangente, 3.6 dividido en 6 da 0.6. Para la cosecante, 7 dividido entre 3.6 da 1.94. Para la secante, 7 dividido en 6 da 1.17. Y para la cotangente, 6 dividido entre 3.6 es igual a 1.7. Y con eso terminamos el ejercicio. Eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en la próxima. Bye bye.